número 30, hermanos, del libro de Romanos. Si el Señor lo permite, el próximo año estaremos concluyendo el estudio de esta carta del libro de Romanos. Y cuando platiqué con el pastor Arturo, estábamos haciendo nuestra planificación anual de predicación en el 2023. Yo le dije que quería predicar el libro de Romanos, un libro sumamente doctrinal, con el propósito de edificar la iglesia, de fortalecerla, de consolidar nuestra doctrina. Y la verdad es que no sabía en qué me estaba metiendo. Es decir, no sabía que iba a disfrutar tanto este libro, que me iba a llevar buenas desveladas con el apóstol Pablo, y que en algunas iba a terminar llorando, ¿verdad? Porque no entendía el texto. No era que estaba tan tocado por la palabra, era que no entendía el texto y era así como: Señor, necesito que me hables a través de tu palabra. Así que voy a pedirles que abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 9, versos 14 al 29, la porción que ya fue leída y que estudiaremos en la tarde de hoy. Nuestra carta a los Romanos, continuando con nuestra serie expositiva del libro de Romanos. El tema de hoy: la justicia de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, al final, de principio a fin, específicamente en el final, él dice que no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no hay alguna condición por la cual yo pueda ser separado de Cristo. Yo decía hace unos domingos que cuando Pablo llega a este punto tan glorioso del Evangelio de decir que por causa de Cristo no hay nada que me pueda separar de Él, el apóstol Pablo piensa en su nación y él es invadido de esto que él nos deja saber. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor. Es como es demasiado lo que alguien tiene en Cristo, pero mis parientes, los israelitas, no tienen esta seguridad. Han recibido demasiado de Dios y no conocen a Dios. Versos 1 al 5 de Romanos capítulo 9. Versos 6 al 13. Pareciera que alguien le pregunta a Pablo: entonces, ¿Dios ha fallado? ¿Todo lo que Dios hizo a favor de su pueblo no sirvió? ¿Fue Dios el que falló? La respuesta en esa porción es: Dios es fiel. Dios no ha fallado. Fue su pueblo el incrédulo. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo sus promesas. Y tanto así que él dice: no, Dios es fiel a Abraham, Dios es fiel a Isaac y Dios es fiel a Jacob. Él sigue siendo fiel. Y parece que la siguiente pregunta sería: entonces, ¿Dios es injusto por haber tomado a Isaac y no a Ismael? ¿Dios es injusto por haber amado a Jacob y haber aborrecido a Esaú, como lo estudiamos hace 8 días? No, Dios es justo. Dios no es injusto. Y de eso vamos a hablar hoy. Porque parece que la acusación contra Dios es injusto al haber elegido a Abraham, a Isaac y a Jacob para ser sus instrumentos. Bueno, esta es la pregunta que Pablo responde en la sección que estudiaremos el día de hoy. Si tuviéramos que listar las razones por las cuales la humanidad ha acusado a Dios de injusticia a lo largo de la historia, la lista sería interminable. Si tuviéramos que listar las razones por las cuales la humanidad ha acusado a Dios
de injusticia a lo largo de la historia, la lista sería interminable. Guerras, hambres, genocidios, pobreza, enfermedades, violencia, desastres naturales, violaciones y muchas otras situaciones han dado pie a que el hombre y la mujer que han pasado sus vidas indiferentes a Dios, acusen de injusto a Dios por no intervenir en los asuntos de la humanidad. Cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, violencia entre grupos étnicos en África que arrasan, ¿verdad?, con grupos completos. Ahí tenemos gente diciendo, si Dios existiera. Cuando escuchamos que por un deslave toda una comunidad fue arrasada. ¿Y dónde estaba Dios? Cuando se presenta violencia en una casa y se ve un pequeño, una pequeña involucrados en esa violencia, la gente pregunta, ¿y dónde está Dios? Joe Owen, en una de sus conferencias hablando de la justicia de Dios, dijo, cuando alguien acusa a Dios de ser injusto porque no se hace presente en las injusticias de la humanidad, si hay un ejercicio que yo hago, es muy sencillo, y le digo a la persona, toma una hoja y un papel, toma una hoja y una pluma, y escribe todas las ideas, acciones, palabras e intenciones pecaminosas que has cometido durante los últimos 3 meses. Solo tú, todas las ideas, acciones, palabras e intenciones pecaminosas que has cometido durante los últimos 3 meses. Y luego le pregunto, ¿necesitas más hojas? Entonces, si el pecado es tan malo, ¿por qué contribuyes con más maldad en este mundo? ¿Todavía sigue siendo Dios culpable del mal en el mundo? Luego de revisar tus hojitas, ¿sigue siendo Dios culpable de eso? Bueno, la línea a seguir en estos minutos es muy sencilla. Vamos a hablar de 3 cosas. Número 1, el tema de hoy, la justicia de Dios. Hablaremos del Dios incomprensible pero conocible. Hablaremos en segundo lugar del Dios invisible pero manifiesto. Y en tercer lugar hablaremos del Dios exclusivo pero inclusivo. No es que estoy en tendencia ni a la moda, pero vamos a ir a esto, ¿verdad? El Dios exclusivo pero inclusivo. Esa es la línea a seguir del mensaje de hoy. Y con la ayuda del Señor espero poder transmitir con sencillez estas grandes verdades de la palabra. Vamos a ir en primer lugar al Dios incomprensible pero conocible. Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es decir, Job está planteando que Dios como ser, no hay manera de comprender a Dios, es incomprensible para nosotros. Si nosotros pudiéramos comprender a Dios, probablemente no estaríamos hablando del Dios del universo. Porque Dios es trascendente. Así que lo que Job nos va a mostrar en este punto es, no hay manera de profundizar en la persona de Dios. No hay manera de obtener un conocimiento pleno de Dios. Romanos 11:33 por su parte dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así que Pablo está diciendo, wow, no hay algo, no hay una sabiduría, no hay conocimiento al que se pueda penetrar cuando se trata de Dios. Es imposible. Él usó la palabra insondable e inescrutable para decir que todo lo relacionado de Dios es de esta magnitud. No hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que pueda decir que conoce a Dios en toda su plenitud. Juan 17:3, por su parte, el Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿es conocible o no es conocible Dios? Bueno, no hay contradicción en esto. Y yo necesito que ustedes tengan la mente lista en estos minutos. Así que yo voy a pedirles, hermanos, manténganse despiertos, alertas, porque vamos a hacer un recorrido por las Escrituras. Necesitaba decir esto, hermanos, que Dios es incomprensible, pero conocible. Es decir, que yo puedo conocer todo lo que Dios ha querido revelarme, lo puedo conocer a través de su palabra. Pero todo lo que está en la Biblia no es el todo de Dios. Todo lo que Dios ha querido revelar al ser humano está aquí en su palabra, hermanos. Pero aquí no está encerrado Dios. Deuteronomio dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Así que no me vayan a preguntar, pastor, ¿cuáles son las cosas secretas? No, esas son de Dios. Las Escrituras afirman dos hechos: la incomprensibilidad de Dios y la posibilidad de conocer a Dios. Decir que Dios es incomprensible es afirmar que la mente no puede captar el conocimiento de Él. Esto es una realidad, hermanos. No hay manera de que la mente creada por Dios pueda comprender todo de Dios. Pero nosotros a veces pensamos que somos los jueces del Creador. Como la creación juzgando al Creador. Decir que Él es conocible es declarar que se le puede conocer. Las dos cosas son verdad, aunque ninguna de las dos en un sentido absoluto. Al decir que Dios es incomprensible, se afirma que el hombre no puede conocer todo tocante a Él. Decir que Él es conocible no es afirmar que el hombre pueda conocer todo acerca de Él. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y cuando uno lee este texto, uno es como, ese no se parece al Dios que yo adoro. Pero ese es el Dios al que adoramos. El que abiertamente en su palabra dice, del que yo me quiera compadecer, me compadezco. Y francamente chocamos con eso. Porque nuestra idea es que Dios es tan bueno que no debería haber maldad en el mundo. Yo espero que esa conversación ya la hayamos dejado atrás. ¿Ok? Es que hay tanta injusticia en el mundo que si Dios existiera, el Dios de los cristianos, yo espero que esa conversación ya haya quedado atrás. Lo que el Dios que se revela es un Dios soberano. Ahora, Pablo está sacando esta cita de Éxodo capítulo 33. Esta declaración: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, viene de Éxodo. Ahora, para entender el contexto de esto, necesitamos ir al libro de Éxodo. Así que vamos a Éxodo 33, 19, por favor. Y lo vamos a leer todos juntos. Éxodo 33, 19, por favor. Y lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Okay. ¿Qué es lo que está pasando? Éxodo 33 viene en el contexto del momento en el que Moisés está en la cumbre del monte Sinaí teniendo su encuentro con Dios. Dios le está entregando su ley para que el pueblo a través de esa ley pueda conocer a Dios y a través de ese conocimiento el pueblo pueda hacer luz a las naciones.
¿Ok? Eso es lo que expliqué hace un par de domingos. Que la razón por la cual Dios le da la ley a Moisés es para que Moisés se la dé al pueblo y el pueblo a través de esa ley se relacione con Dios, y como resultado de esa relación con Dios, el pueblo de Israel pueda hacer luz a las naciones. Pero mientras Moisés está ahí en su encuentro con Dios, aquí abajo se está generando la mayor idolatría dentro del pueblo de Israel. Aarón, haznos dioses que nos guíen. Y Aarón, ¿verdad?, les funde un becerro de oro. Bueno, es en medio de este contexto de idolatría que Dios le dice a Moisés: mira, ve, desciende en este momento, porque este pueblo se ha corrompido y en este momento los voy a descender y los voy a destruir. Es en este contexto de idolatría que Dios expresa esta declaración. Pablo recurre a esta cita de Éxodo 33:19 para explicar la discreción de Dios al dispensar ya sea juicio o misericordia en respuesta a la idolatría. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es: aquí hay una situación, hay idolatría, y yo, como el Dios soberano, puedo descender con juicio o puedo descender con misericordia a ese momento. El lenguaje de un Dios que actúa de esta manera, que habla de esta manera, nos desconcierta, porque inmediatamente nos lleva a un Dios arbitrario. Pero basta con entender que Él es el Dios soberano. Así que dos verdades que no quiero que olviden, hermanos, por favor, es: número uno, Dios quiere ser conocido. A Dios nadie le vio jamás, Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jeremías 9:23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que Dios quiere ser conocido. Tan así que Dios se ha revelado. Se ha revelado en la creación, dice el Salmo 19. Romanos capítulo 1, versos 18 al 32, dice que Dios se ha revelado a cada ser humano a través de la conciencia. Dios se ha revelado a través de su palabra y Dios se ha revelado a través de Jesucristo. Todas esas revelaciones es porque Dios quiere ser conocido. Y a pesar de eso, Dios sigue siendo incomprensible. Job 9, 10 y 11 dice: el que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número, he aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. Job es el gran teólogo que dice: es imposible conocer a Dios en toda su plenitud. Pero sí sucede que seres creados por Dios piensan que pueden juzgar al Creador. Sí sucede que los seres creados cometemos tanta maldad y luego culpamos al Creador de esa maldad. Salmo 139, 6, el rey David dijo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y estaba hablando de la sabiduría de Dios, de que es demasiado profundo la sabiduría de Dios. Por eso es que en ese momento Moisés recibe esta declaración: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Por tanto, alcanzar el favor de Dios no es un asunto de portarse bien para ganarlo.
El favor de Dios es inmerecido, de tal manera que cuando Él la otorga, la gloria siempre será para Él. No hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que pueda levantarse delante de Dios atribuyéndose bondad para merecer la gloria de Cristo. No lo hay. Y para prueba, dice Pablo, Abraham, Isaac y Jacob. Dios en su gracia los escogió a ellos. Y luego, hermanos, aparece un personaje tan interesante en esta narrativa de Romanos capítulo 9. Pablo está hablando de, no hay injusticia en Dios, porque Él es Dios. Él es el Rey soberano. Él puede escoger a A o puede escoger a B, y Él sigue siendo Dios, bueno, justo, misericordioso, porque esa fue su declaración: tendré misericordia. Y de repente Pablo, ¿verdad?, menciona un personaje que pareciera que no tiene nada que ver. Verso 17 de Romanos, capítulo 9. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esa es otra bomba del apóstol Pablo, como la de hace 8 días. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y estamos así como, a ver, espérame, que alguien me explique. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Para los que no estuvieron, está en YouTube la predicación. ¿Ok? Y ahora nos encontramos con otra bomba. Al que quiere, endurece. Bueno, hablemos entonces del Dios invisible pero manifiesto. Este es el mundo de Dios, hermanos. Este es su mundo. Él está llevando a cabo sus planes. Dios no está ausente de lo que está sucediendo en su mundo. Daniel 2:20 al 22 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz, dice Daniel. Él muda tiempos y edades, quita reyes y pone reyes. Pastor, ¿y qué hacemos con los dictadores de la historia? Este es el mundo de Dios y Él está llevando a cabo sus planes. Mire, para los que piensan que cuando vamos a votar somos los que elegimos, hasta ahí me voy a quedar, ¿ok? Este es su mundo. Y en su mundo, Él hace lo que le place. ¿Sabe cuándo chocamos con esto? Cuando miramos a los grandes dictadores de la historia envejeciendo. Porque uno quisiera que fueran arrebatados de la noche a la mañana por todo el mal que han hecho. Uno quisiera que murieran de una manera tan cruel, ¿verdad? Por toda la perversión que ellos hicieron. Job 12:18, la Nueva Traducción Viviente. Él despoja a los reyes del manto real y son llevados lejos con cuerdas alrededor de la cintura. ¿Sabe? Pareciera que Job estaba mirando el momento en el que el rey de Israel y el rey de Judá serían llevados cautivos. Pareciera que Job está mirando y está describiendo ese momento en el que el pueblo de Israel, por haber abandonado los principios de la palabra, la zona norte es destruida completamente, y en el año 586 vienen los babilonios, destruyen Jerusalén, toman a su rey y se lo llevan a Babilonia preso. Parece que él está hablando de esto. Él despoja a los reyes del manto real y son llevados lejos con cuerdas alrededor de la cintura, dice Job.
porque este es el mundo de Dios. Él está llevando a cabo sus planes, hermanos. No se ha levantado el hombre que pueda contra Dios. Eso debería darnos a nosotros mucho gozo, paz. Y saben que gozo no es alegría, así que no me vayan a malinterpretar esto. Pero debería darnos gratitud, descanso, alivio, porque este es su mundo. No hay una lucha, hermanos, como muchos se imaginan, que allá arriba está la lucha del bien y del mal, y que por ratos, ¿verdad? El mal logra ganarle al mundo, al bien, y por ratos se levanta el bien. No, en la Biblia se revela al Dios soberano que ha destruido el mal. Punto. Esas cosas deberían darnos mucho gozo a nosotros, mucha paz, mucho descanso. Éxodo 9, 13 al 16. Estamos hablando de este personaje tan interesante que parece que como que ¿qué hace ahí Pablo en lo que nos estás enseñando? Bueno, para que nosotros podamos entender un poquito lo que Pablo acaba de decir en Romanos capítulo 9, necesitamos ir a Éxodo 9, 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, está en la pantalla: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Miren lo que Pablo está mirando aquí. Número 1. 5 cosas. No van a estar en la pantalla. Tampoco están en mi bosquejo. Pero al estar predicando en la mañana pude ver estas 5 cosas que les quiero mencionar. No están en la pantalla, no están en mi bosquejo, así que no estoy leyendo las 5 cosas que les voy a decir. Anótenla por si se me olvida, luego me la pasan. ¿Qué miramos aquí del Señor? Número 1. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Número 2. Ese pueblo es mío. Te dice para que me sirva. Se presenta a Dios como el Señor absoluto de ese pueblo. Número 3. Número 3. Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. No hay una competencia de divinidades allá arriba. Solo hay un Dios. Y ese Dios ha descendido a tu vida. ¿Cuántas llevo? 3. 4. Número 4. Yo soy el Dios soberano. Serás quitado de la tierra. Y número 5. Mi gloria es solo mía. Y no la comparto con nadie. Luego me la dan, hermanos. De esta cita, Pablo concluye así: Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Bueno, esta afirmación también causa todo tipo de reacciones, porque pareciera que Dios está en el cielo y pobrecito Faraón, como Dios es tan celoso de su gloria, se encontró por ahí a Faraón, lo endurece, lo trata como un títere, solo para que él se lleve la gloria. Bueno, algunos leen así el texto que acabo de leer de Romanos capítulo 9. Entonces parece que pobrecito Faraón y pobrecitos los seres humanos, porque estamos a expensas de un Dios que cuando se le ocurre hacer algo lo hace y ni modo, ¿verdad? No hay manera de reaccionar. Miren 4 cosas que quiero compartir. Estas sí están en mi bosquejo.
Tras la muerte de José, el pueblo hebreo aumentó en número y se levantó un nuevo rey que no había conocido a José. Ahí comienza el escenario interesante. El nuevo rey, el nuevo faraón, no había conocido a José, no tiene idea de quién es José, de quién fue José. ¿Y estos hebreos qué hacen aquí? Los hebreos empiezan a crecer, a multiplicarse. Y cuando la Biblia dice que cuando él miró al pueblo hebreo multiplicarse en número, él se llenó de temor. Y ese temor lo llevó a oprimir al pueblo y al infanticidio hebreo. Miren lo que hace el temor. El temor es peligroso, hermanos. Un pequeño paréntesis. ¿Sabe que una persona agresiva, en el fondo, es movida por el temor? Un padre agresivo es movido por el temor de perder la autoridad sobre sus hijos. Cierro paréntesis. Su temor lo llevó a oprimir al pueblo y al infanticidio hebreo. Número 3, Dios levantó un libertador, Moisés. Y número 4, a través del juicio divino a Egipto, el pueblo de Israel obtendría libertad. Mire, no pierda de vista esta última, la 4. Cuando Dios desciende sobre su pueblo para liberarlo, al mismo tiempo Dios está descendiendo para juzgar a Egipto. Y la pregunta es, ¿por qué va a juzgar a Egipto? ¿Fue Dios quien deliberadamente produjo dureza en el corazón de Faraón? Porque parece que Pablo nos está diciendo que pobrecito Faraón. Pareciera que la historia era de que un día antes de que llegara Moisés a Egipto como libertador, Faraón era un pan de Dios. Piadoso, dulce, tierno. Y que de repente tiene un encuentro con Moisés y le habla del Dios de los cielos y automáticamente Faraón se endurece. Algunos leen así la historia. Como que él era, no, es que él era tan bueno. Pero fue Dios el que lo endureció. Bueno, Faraón no se trata de un personaje moralmente justo o neutral, sino de un hombre rebelde contra los designios de Dios. Número 2, Faraón se creía un Dios, el hijo y la encarnación de Amón. Por eso es que Dios le dice, no, tú no eres Dios, yo soy el Dios. Tú solo te crees Dios, pero yo soy Dios. Por eso quise llevarlos a esta porción donde Dios le dice, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, ese es mi pueblo, no son tus esclavos, son míos. Yo soy el Señor de ese pueblo, a diferencia de lo que tú crees, que son tus esclavos. Yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, porque yo tengo el poder sobre ti. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga. No te equivoques, Faraón. No somos iguales. ¿Te crees la encarnación de Dios? Pero aquí solo hay un Dios, y ese Dios soy yo. El endurecimiento por parte de Dios en la Biblia es siempre un acto de juicio. Romanos 1:21 al 28, ¿recuerdan? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, hablando de la creación, de la humanidad, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, dejaron de adorar a Dios y comenzaron a adorar a la creación. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Y Pablo no está diciendo Dios es culpable de esto. No, lo que Pablo está diciendo es, estaban aquí, Dios los quería aquí. Y ellos siempre quisieron salirse de las manos de Dios. Lo que hizo Dios es soltarlos.
Entregarlos a eso. Es como cuando tenemos un niño berrinchudo que quiere ir y hacer esto. Llega un momento en que los papás, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Va, pues ve, ¿verdad? No vengas llorando. Y justo es lo que hace, ¿no? Esto es lo que Dios hace. Eres tan obstinado, Faraón, que voy a dejar que vivas tu obstinación. Al que quiere endurecer, endurece. Miren, las 10 plagas de Egipto. Aquí están. La cita donde se menciona. En cada una de ellas, por lo menos en las primeras dos, nosotros encontramos de parte del Señor a Faraón un ultimátum, advertencia y ultimátum. En algunas solo fue ejecutada su juicio. Pero mire lo que está pasando. En la última solo hay advertencia, pero no hay ultimátum. El tiempo de advertencia, cuando le fue anunciado a Faraón que Dios traería juicio, temprano en la mañana, temprano en la mañana, temprano en la mañana. La fórmula de instrucción de parte de Dios fue: ponte de pie, ponte delante de Faraón, ponte delante del Faraón, ponte de pie, ponte delante del Faraón. Los instrumentos: Aarón, Dios, y Moisés y Dios. En la porción aquí afirma: el Faraón no escucha. En la primera porción, 7:14 al 24, sí, afirma que Faraón no escucha. Segunda ocasión, tercera, cuarta, quinta ocasión que se dice que él no prestó atención a las palabras del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? Solicita ayuda, pero se retracta. Regatea, pero se retracta. Se arrepiente, pero se retracta. Se arrepiente, pero impide. Cede, pero impide. Se somete, pero impide. ¿Y todavía podemos hablar de que Dios es culpable de la dureza de Faraón? ¿Todavía preguntaríamos eso? ¿Todavía afirmaríamos que Faraón fue el títere para la gloria de Dios? No, ahí está la palabra. Entonces luego viene otra pregunta, verso 19 de Romanos. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Es decir, si nadie es capaz de oponerse al plan divino, por lo que él acaba de decir, que al que quiere endurecer, endurece. Entonces la pregunta del interlocutor de Pablo es: entonces, si nadie es capaz de oponerse al plan divino, ¿cómo Dios puede recriminar algo al ser humano? Y la respuesta del apóstol Pablo 20 y 21 dice: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Algunos creen que lo que Pablo está diciendo: miren, deja de preguntarme, ¿acaso Dios no puede hacer lo que quiera? Algunos piensan que lo que Pablo acaba de decir en estos dos textos es como cuando los hijos están de preguntones. Y cuando los papás ya no queremos darle respuesta a los hijos, ¿qué les decimos amorosamente? En el temor del Señor. Ya cállate, deja de preguntarme, ¿no? Bueno, esto no es lo que Pablo está haciendo. Ante la pregunta es, ante lo que Pablo acaba de decir, al que quiere endurecer, endurece, viene una pregunta. Si esto es así, de que al que quiere endurecer, él endurece, es decir, nadie se puede oponer a los planes divinos, ¿cómo Dios puede recriminar algo al ser humano? Esa es la respuesta del apóstol Pablo. El alfarero y el barro. Así que, contrario a lo que puede parecer un deja de preguntarme, Pablo está ampliando de una manera tan profunda la idea de que Dios
tiene derechos que superan el entendimiento humano. De esta manera hay acciones que jamás podremos comprender. Sin embargo, Él nunca actuará en contra de su propia naturaleza justa y santa. Lo que Pablo hace en estos versículos es ampliar esa respuesta. Él va a responder a esa pregunta y entonces nadie puede resistirse a la voluntad de Dios. Y Pablo dice, esto es lo que Él hace. Él interviene en los asuntos de la humanidad y tiene derechos sobre su creación que superan el entendimiento humano. Por eso es que nunca el barro podrá entender por qué el alfarero hace A o hace B. Y creo que la figura que el apóstol Pablo usa es tan interesante. ¿Alguna vez el barro le ha preguntado al alfarero por qué? Así que, hablando de Faraón, no es que Dios lo levantara para que fuese objeto visible de la omnipotencia divina como mero instrumento sin posibilidad alguna para otra cosa. Ya se ha considerado antes que Dios confirmó la dureza del corazón de Faraón después de hacer notar la Escritura que él se había endurecido por lo menos 5 veces. ¿Ok? Así que no hay manera de acusar a Dios de injusticia. El hombre ya estaba endurecido. Pero no solo eso, 23 y 24 de Romanos dice, y para hacer, ¿y qué? Ese ¿y qué? Suena bien interesante, ¿verdad? Es como cuando Jesús está con el apóstol Pedro, van caminando, lo acaba de restaurar, el apóstol Pedro voltea y mira que Juan viene detrás de ellos. Y el apóstol Pedro, así como era, le dice a Jesús, ¿y qué de este? O sea, ¿qué va a pasar con Juan? ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? ¿Y a ti qué? ¿Verdad? Si yo quiero hasta que él quede, ¿cuál es este asunto? Bueno, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a Faraón, un vaso de ira preparado para destrucción. O sea, ¿qué a ti? Si Dios quiso ser paciente con un hombre obstinado como Faraón, endurecido como Faraón, ¿a ti qué si le dio 10 oportunidades para que se arrepintiera y no las tomó? El apóstol Pablo pregunta, ¿a ti qué? Ira y paciencia son las dos cosas que Faraón recibió. Pero además el apóstol Pablo dice, soportó con mucha paciencia. ¿Y todavía vas a acusar a Dios de injusto por haberle soportado con paciencia? Pero no solo eso. 23 y 24 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales ha llamado, esto es, a nosotros, y ese nosotros nos incluye, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Miren lo que Pablo va a hacer. No te atrevas a acusar de injusticia a Dios, porque con uno usó mucha paciencia y sobre ti ha derramado su gracia y su misericordia. Así que, ¿quién eres tú para acusar a Dios de injusticia? Porque cuando nosotros nos sentimos violentados, nosotros somos como los Boanerges. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y consuma a estos? Eso es como cuando alguien nos hace algo que nosotros consideramos injustos. ¿Qué decimos? Uy, pero hay un Dios, ¿verdad? Ojalá ahorita Dios va a descender porque Dios defiende a su pueblo.
¿Y qué cuando Dios te mira a ti? ¿Y qué cuando Dios es paciente contigo? Ahí sí no quiero la justicia de Dios, ¿verdad? Ahí sí quiero la misericordia. Cuando nosotros miramos a otros, es muy fácil acusar a Dios de injusticia. Pero mire lo que Pablo dice. Tanto a los obstinados, Dios se manifiesta con gran paciencia, como a Faraón. Ve, levántate, ve en la mañana, Moisés. Y miren, yo creo que Moisés era así como: Señor, pero ya lo estás viendo, es necio. Y Dios le dijo: ve Moisés, temprano en la mañana, preséntate. Yo sé que no va a ceder, pero ve una vez más y háblale. Así que tanto a los obstinados Dios se ha manifestado con gran paciencia, como a los dóciles que escuchan su palabra. Les ha brindado misericordia. Nadie puede acusar a Dios de ser injusto, ya que todos han recibido algo de Él, ya sea abundante paciencia o compasión. Ese que dice: si tu Dios existiera, que nunca olvide que Dios está derramando mucha paciencia sobre él. Terminamos entonces el Dios exclusivo, pero inclusivo. Lean conmigo versos 25 al 27 de Romanos capítulo 9. Dice así la palabra del Señor: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y como yo soy muy visual, hermanos, yo dije: tengo que encontrar una manera de explicar este texto con muñequitos. Pero si me ponen a dar clase a los niños, arruino la escuela dominical. Pablo está diciendo: de la misma manera que Dios usó la obstinación de Faraón para traer libertad al pueblo de Israel, ahora Dios está usando la incredulidad del pueblo de Israel para salvación de los gentiles. Esto es lo que está diciendo, que la obstinación de un hombre Dios la usó para sus propósitos. La obstinación de un hombre trajo libertad a una nación, el pueblo de Israel, pero ahora la obstinación, la incredulidad de ese pueblo de Israel, Dios la está usando para salvación de los gentiles. Y es cuando Pablo dice: ¿y a ti qué? Si Dios quiere usar a Faraón y Dios quiere usar la incredulidad de su pueblo para salvarte a ti, entonces la pregunta es: ¿a ti qué? Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego de que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, o sea, no judía. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa
comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido. ¿A ti qué? Si Dios quiere usar la incredulidad de su pueblo para salvar a una mujer sirofenicia, ¿a ti qué? Entonces, ¿no hay esperanza para este pueblo, hermanos? Incrédulo. Ahí lo tenemos ahora, ¿verdad? Ahí está el pueblo de Israel, incrédulo. Significa que no hay más esperanza para él. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tal cual le fue prometido a Abraham, que tendría descendencia como la arena del mar. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia. De lo contrario, serían un pueblo consumido, como Sodoma y como Gomorra. Pero Dios, en medio de esa nación que ahora vemos, que no es una nación que le teme a Dios, ahí en ese lugar, Dios tiene un remanente. Y de eso vamos a hablar capítulo 11, así que no se lo pierdan, hermanos. Del Israel nacional hay un remanente que pertenece al pueblo de Dios por causa del Mesías. Pablo entonces dice, no, ese pueblo no está desechado, porque ahí están, como a Elías se le dijo, cuando Elías dijo, es que no queda más profeta en Israel, Dios le dijo, calma, Elías, hay 400 que no han doblado sus pies sus rodillas ante Baal. Calma, Elías, calma, yo tengo un pueblo. Bueno, lo que Pablo está diciendo, sí es verdad que es un pueblo incrédulo en este momento, pero Dios tiene un remanente dentro de esa nación. Cuando se trata de desgracias, el ser humano acusa a Dios de injusto. Cuando se trata de otros, acusamos a Dios de parcialidad. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo? Pero cuando se trata de ti y de mí, escucha lo que Isaías dice. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando se trata de desgracias, el ser humano acusa a Dios de injusto. Cuando se trata de otros, acusamos a Dios de imparcialidad. Pero de acuerdo con Isaías, cuando se trató de ti y de mí, fue un glorioso intercambio.